Hola, soy Fernando Muñoz y este es un nuevo programa del podcast Cuenta tu visión al mundo. En este capítulo conocerás más sobre Verónica Vera, actriz, coach ontológica, consultora organizacional y socia fundadora de PlayUp. Con la Vero nos conocimos haciendo terapia, de lo cual conversamos diversas anécdotas en este programa, como también sobre los desafíos de las personas en cuanto a su salud mental, sus procesos de aprendizaje y la relevancia de la creatividad y el humor para resolver problemas. No te lo pierdas. Hola a todos, espero que estén muy bien. Este es un nuevo capítulo del podcast Cuenta tu visión al mundo. En esta ocasión estoy con una invitada de lujo, alguien súper especial también para mí. Ya vamos a conversar un poco más sobre eso y le doy la bienvenida a la Vero Vera. La Vero es una persona que estudió teatro, que luego se especializó también en la pedagogía teatral, tanto acá como también al otro lado de la cordillera. Cruzó hacia Argentina para poder realizar diversos cursos, ya nos va a contar un poquito más sobre eso. Empezó a interesarse y a entender un poco más sobre algunos conceptos más holísticos. Les suenan las constelaciones, las terapias Rai. Así fue como yo la conocí a ella y nos puede contar mucho más sobre esto también en esta conversación que vamos a tener, donde también vamos a entender el vínculo con cómo la Vero hoy día se ha transformado en una asesora organizacional. Hoy en día tiene su propia consultora de gestión del cambio y vamos a conocer también un poco más sobre eso y sobre PlayUp. Y si algo les puedo decir es que estoy plenamente feliz de estar hoy día acá con la Vero. Nosotros hemos tenido ya decenas de conversaciones, temas ya más de terapia, así que parte de eso vamos a conversar y otras cosas no, que no se pueden contar. Pero Vero, de verdad que muy, pero muy bienvenida a este podcast. Estoy feliz de estar contigo. Nos conocemos hace harto y la idea es conocer un poco más también sobre tus procesos creativos, sobre lo que has logrado y te doy nuevamente la bienvenida. Muchas gracias, Fernando. En verdad estoy muy contenta de estar acá. De hecho, cuando lo hablamos, fue parte de lo que creo y creemos también como PlayUp es la alianza. Hoy día es imposible trabajar solo, así que si podemos ayudarnos, si podemos generar otro tipo de conversaciones que puedan salir, feliz. Oye, Vero, mira, conversábamos recién sobre tus orígenes, palabra que también a mí me gusta mucho, como esto de los ADN, donde se forman como estas grandes concepciones, ¿dale? En tu caso fue en el mundo del teatro, sí. y me interesa saber un poquito más sobre eso, porque el teatro se relaciona mucho con la expresión y por lo mismo también con la creatividad. Entonces, ¿cómo se gestaron estos orígenes de la Vero Vera que hoy día se dedica a la gestión organizacional? Mira, yo desde los 8 años que dije yo quiero ser actriz. Me acuerdo perfectamente, estaba viendo la obra de Romeo y Julieta en la Católica con la Francisco de Boden y con el Álvaro Morales. Lo tengo, pero sí, grabado. Mi mamá me llevó al teatro y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Desde que yo era chica, yo siempre dije, yo no quiero levantarme en las mañanas a hacer algo que no me gusta. Y menos por plata, aunque pueda sonar un poco como ridículo, sí. Como la plata es lo que hoy día mueve. Pero yo, cuando me preguntaban qué era lo que quería hacer cuando grande, yo quería disfrutar lo que estuviera haciendo. Y cuando yo vi la obra de teatro, yo dije, mamá, eso es lo que yo quiero hacer, eso. Julieta. No, Julieta no, yeah. Pero la obra de teatro, como esto de poder maravillarse, poder ver, meterse en lo que pasa en una persona, claro. Poder ver distintas realidades, era lo que a mí me gustaba. Claro. Obviamente mi mamá me dijo, ya, bien, tienes 8 años, da lo mismo, claro. Vamos a ver cómo sigues cuando seas más grande. Y bueno, ya más grande, yo quería seguir estudiando teatro. De hecho, mi mamá, oye, pero estudia psicología, ¿y por qué no estudias derecho? Y yo, no, teatro. Y fue un tema, porque era como, no, o sea, ¿cómo hoy día pensar estudiar teatro? Era como, te vas a quedar sin plata, ¿cómo vas a vivir? Porque es parte también del pensamiento social que hay acerca de algunas carreras. Y me acuerdo de haber tenido conversaciones con mi papá, con mi mamá y con mi hermano grande. Y yo parte de lo que les dije es que
yo no iba a sacrificar felicidad por plata. Ok. Y si tú tenías que tener 2, 3 trabajos para poder tener un bienestar económico, lo iba a hacer. Perfecto. Pero yo necesitaba hacer cosas que me movieran, que disfrutara, que lo pasara bien. Y eso ha sido como mi premisa en todo mi mundo laboral, que yo no lo separo con mi misión. Como que yo no veo como el trabajo y la misión por otro lado. Para mí es uno. Ok. Y esta Vero que no tranza felicidad por plata y que busca la felicidad siempre como lo primero y que después ve en el fondo cómo logra este bienestar económico, me imagino que es parte de lo que hay mantenido como mantra quizás durante todo el tiempo que lleváis experimentando, trabajando, ¿cierto? Pero quiero que nos conté un poquito sobre cómo hay conocido quizás otros mundos que, ojo, no son mundos opuestos, ¿ok? Y quizás también aprovechemos la oportunidad para verlo como algo sistémico, ¿te tinca? Porque, como lo conté hace un ratito, tienes varias especializaciones, varios caminos que también has probado, y cómo va conversando esto de primero el teatro con las otras disciplinas que vas encontrando. Bueno, parte de lo que me gustaba del teatro era poder entender las diferentes realidades, cómo meterse dentro de una persona y poder entender lo que le pasa a esa persona. Y creo que el teatro te permite vivirlo en carne propia. O sea, para poder hacer un personaje, lo primero que tú haces es entrar a construir la historia de ese personaje, claro, para poder comprender por qué mira como mira, por qué siente, claro, como siente, por qué hace lo que hace. Y eso era parte de lo que a mí me gustaba. Y cuando ya salí al mundo laboral, yo tenía una amiga y esa amiga tenía una consultora, un papá que tenía una consultora, y mis primeros trabajos fue de anfitriona en eventos corporativos. Perfecto. De hecho, me acuerdo de haberme disfrazado de Yumbito en algún momento. No te puedo creer, sí. Qué buena. Sí, yeah. Y así partí y empecé a estudiar pedagogía teatral porque parte de mi creencia era que el teatro no solamente era para estar en el escenario, sino que el teatro se lleva todo. O sea, parte de lo que uno hace como actor es investigar a los personajes. Una vez me tocó hacer una señora en una carnicería, yeah, y nos íbamos a meter a la carnicería. Claro. Entonces, uno hace un estudio de observación. Y me acuerdo que empecé a estudiar pedagogía teatral y el papá de mi amiga en ese minuto me dice, o sea, a mí me dicen Vicky desde muy pequeña, yeah, y me dice, Vicky, ¿sabes qué? Haz tú la parte de práctica. Y yo sí, ¿qué? ¿Cómo quieres que haga yo la parte de práctica? Sí, la primera parte es teórica y la segunda parte es práctica. Eran 200 personas y eran capacitaciones que se repetían constantemente en el estadio allá en Las Condes. Yeah. Para un retail muy importante a nivel nacional y claro, ahora sí, lógico, latinoamericano. Claro. Y me lanzó la primera vez y me dijo, hazlo tú. Y yo me acuerdo que tartamudeaba, pero de lo lindo, tiritaba, estaba nerviosa. ¿Cuántos años tenía ahí, Vicky? Como 24. Ya, tartamudeando así. Sí, y siendo actriz y todo, porque estaba nerviosa. ¿Y te habías expuesto a esa situación de tanta incomodidad antes o era la primera vez? O sea, el teatro siempre te pone a situaciones incómodas. Me imagino. Sí, tanto a nivel como físico, a nivel desafiante con una obra de teatro, con un personaje. O sea, 2 horas antes de un estreno, tuve una crisis y se me olvidó todo. La saqué igual, la hice bien, por suerte. Bien. Pero fue difícil. Obvio. Y ese momento para mí también fue difícil porque estaba en la cabeza, tengo que hacerlo bien, son 300 personas, 200 personas. Y yo dije, lo hice pésimo, obviamente el pensamiento de uno, lo hice pésimo, debut y despedida. Me bajo y el papá de mi amiga me dice, o sea, Vicky, lo vas a volver a hacer, esta parte queda. Y yo, ¿pero cómo? ¿Tú tienes algo? Me dijo que no es fácil. 300, 200 personas en un pasto abierto se sentaron a escucharte. Y eso no es fácil.
Y ahí quedé yo, wow, y ahí empecé en el mundo de la consultoría. Ok. Y empecé a hacer estas partes más prácticas, usando todo lo que tiene que ver con el teatro y con el juego del teatro al servicio del aprendizaje. Perfecto, dinámicas más lúdicas. Sí. Yeah. Y esa yo creo que ha sido lo que he desarrollado. ¿Cómo transformamos algo que es teórico en algo práctico? Claro. Para mí el juego es clave. Y de hecho, cuando yo estaba viendo ahí a Álvaro Morales y a la Francisca Imboden en Romeo y Julieta, yo decía eso, yo no quiero dejar de jugar. Yo le encuentro mucho valor al juego. Y creo que tiene un tremendo potencial de aprendizaje. Y cuando estudié pedagogía teatral, entendí que el teatro se puede llevar a cualquier lado. Y me acuerdo que mi profesora me dice, bueno, si tú quieres cambiar el mundo, no lo hagas, porque lo vas a pasar pésimo. Y yo me enojé porque dije, ¿cómo? ¿Te enojas con ella? Claro, me enojé con ella. No, no se lo dije, no. Yeah. Pero lo pensé para mis adentros. Claro. Porque dije, ¿cómo alguien que está enseñando una herramienta para poder generar un cambio de percepción, ¿no? Y de mirada en el mundo, me está diciendo que no lo haga? Está bien, entiendo. Cuando estudié coaching entendí mucho. No puedes cambiar el mundo. Primero cambias tú y luego cambia el mundo. Pero es una herramienta poderosa. Y sí, yo creo que eso es parte de lo que me ha llevado en mi trabajo a decir, yo creo en las personas. Creo profundamente en el potencial que tenemos. Y desde ahí trabajo. Creo que podemos cambiar y que cada uno, si tú quieres, puedes tener la vida que tú quieres. Porque habla de una decisión personal. Y eso es lo que me ha llevado a estudiar constelaciones, porque la constelación me llevó a poder entender cómo funciona la persona en un sistema. Nosotros no somos seres solitarios, vivimos en grupos. Por lo tanto, lo que pasa en tu grupo y lo que pasa en tu entorno claramente te afecta a ti. Entonces, me empezó, no sé si como a picar el bichito de poder ver y adentrarme a entender mejor. Y me di cuenta en ese entonces que tenía la habilidad, y en ese entonces estaba haciendo clase en un colegio. Y los niños me decían, ya viene a ser la psicóloga. Y yo sí no soy psicóloga. Claro. Pero ¿cómo te paso comunicación, que era parte de la formalidad de lo que estábamos haciendo a través del teatro, si no está la base? Si no hay confianza, si los niños se sienten estresados, tengo que empezar a hablar de otras cosas para que se genere esta relajación y esta disponibilidad para que aparezca la comunicación. Y ahí me dije, sí, me gusta, tengo la habilidad, tengo que especializarme y tener más herramientas para poder acompañar a las personas. Okay. Y la verdad esa siempre ha sido mi premisa para estudiar todo lo que he estudiado. O sea, hoy día estoy estudiando un diplomado en neurociencia enfocado en liderazgo, pero parte también de mi bagaje ha sido súper como autodidacta. Necesito tener las herramientas y adaptarme para poder acompañar a un otro, porque estamos cambiando todo el tiempo y por lo tanto, mientras más, no solamente información, porque a veces uno piensa, te llenas la información en la cabeza y no, pues la información y el aprendizaje pasa por tu cuerpo, pasa por tus propias experiencias. Y creo que yo he sido mi propia conejillo de indias en todos los aprendizajes que he vivido, y como lo he podido aplicar, entiendo por dónde va y por dónde puedo acompañar a un otro. No, claro, también hay un contexto siempre externo, ¿cierto? De mucho relacionamiento, de mucho vínculo también, pero por otro lado está uno, y como uno procesa todo lo que pasa en el mundo interno y en la convergencia de estos dos mundos donde yo creo que pasan cosas interesantes. Veru o Vicky, y si nos vamos a las herramientas, dale. ¿Cuáles son estas herramientas que tú tenés? O sea, ¿cuáles son las que tú crees que tienes? No las que te dicen los otros. ¿Y por qué? Interesante. Como no el título, no la certificación. La creatividad es una. Y creo que desde que soy chica, desde que soy muy pequeña, es que la creatividad ha sido parte de mi motor. Tanto para poder sobresalir procesos que son dolorosos, pero también como para poder abrirme relación con un otro. Y en el trabajo es lo que más me gusta. Me gusta crear al servicio de un otro y pienso cómo lo va a ver la otra persona, cómo lo va a ver este equipo, sí, esto va a impactar, no, esto no va a impactar porque mira, y es algo que me gusta muchísimo. Y creo que es parte de mis herramientas que he venido como cosechando desde que soy pequeña. Por otro lado, creo que el humor, y eso
a pesar de todo, me ha costado. Hay momentos que no son fáciles, Obvio. pero creo que el humor es clave. Sí, po. Creo que el humor abre, distiende, genera confianza. Es algo que me gusta mucho porque genera también complicidad. Yo siento que el humor nace de lo que dijo, ¿cómo se llama? Jorge Ali. Lo pensé pero no lo dije. Y el humor hace eso, evidencia todo lo que nosotros vivimos, pero nadie lo dice. Claro. Y es parte de lo que a mí me gusta. Son códigos compartidos también. Son como códigos que compartidos. Y en los talleres lo hago mucho, como porque yo también estuve sentada alguna vez en una capacitación y sé lo que le pasa a una persona. Claro. Y sé lo que está pensando de que, oye, ¿hasta qué hora es? Porque me tengo que ir, claro. se me está acumulando trabajo. Y a veces cuando lo pongo y lo digo y lo verbalizo, la gente se ríe y me dice, ya, o sea, me entiende, es Exacto. parte, me valida, sabe lo que yo siento. Entonces el humor acerca también, Sin muchísimo. duda. Sin duda. Eso siento que son mis herramientas. Bueno, y también creo que mi herramienta más poderosa también tiene que ver el servicio. Yo, como te decía, creo profundamente en las personas y eso me mueve, me moviliza un montón. Mi pasión, lo que me gusta, no solo me gusta, me encanta. No me veo trabajando o haciendo otra cosa. De hecho, me han ofrecido trabajo y con buena remuneración y he dicho que no porque yo no puedo hacer algo que no me gusta. No puedo. Lo hacen mal, no Sí. te aburrís. Sí. Yo siento que tengo un profundo vocación de servicio con las personas y siempre ha sido mi foco, las personas. Oye, Vero, ¿y cuándo te das cuenta que una persona tiene herramientas que quizás tú no tenías? ¿O cómo funciona ese proceso de detección o de diagnóstico? Cuando acompaño a alguien, Sí. escuchando, estando ahí, prestando atención. Y eso también es parte, bueno, de todas las herramientas que uno va aprendiendo, desde el coaching, desde las constelaciones. Es prestando atención, es viendo el relato. Nosotros los seres humanos nos construimos a través del lenguaje. Y el lenguaje no solamente verbal, sino que el no verbal también, y es lo que más pesa hoy día. Entonces pasa que cuando uno está con un otro, uno observa sus comportamientos, lo que dice, el tono en que lo dice y el relato. Nosotros vamos construyendo relatos de nuestra propia historia y relatos acerca de lo que nos pasa. Y en el mismo relato y en el comportamiento y en la conducta tú te vas dando cuenta de cómo es la persona, qué es lo que tiene, cuáles son las herramientas que tiene. Y a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho, tenemos un servicio que es el Shadow Coaching, que en donde vamos y acompañamos a la persona in situ, en terreno, en su realidad. Ok. Porque es muy distinto estar así como nosotros En estamos su día a sentados. día normal, por ejemplo, si es que tiene una reunión, ustedes están con él, en la previa en el auto, por ejemplo, en el trayecto. No tanto. Ya. No tanto, pero sí. Puede ser una idea nueva. No es mala idea. Así como un docu-reality. Claro, más o menos. No tan profundo. Ya. Pero sí lo acompañamos en su rutina diaria, en las Perfecto. reuniones, con los equipos, cómo se relaciona, porque es muy distinto estar sentado contigo acá en una oficina, Claro. en donde teorizamos lo que nos pasa, a estar in situ. Lógico. Y hay muchas cosas que teorizamos aquí de lo que creemos que somos cuando estamos en esa realidad, que cuando estamos ahí realmente no es. Claro. No es lo que realmente pasa en la realidad. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo esta conversación contigo acá, pero después te acompaño con tu equipo, te voy a tu realidad y te doy feedback y desde ahí, desde lo que está pasando in situ, te voy dando feedback y te voy haciendo un pequeño de coaching, claramente tiene otro efecto. No, absolutamente. O sea, también es más sistémico. Es más sistémico. O sea, acá estáis viendo el comportamiento mío frente a ti. Claro. Pero cuando ya salimos, lo ves frente a otros. Y los tipos de interacciones, de comunicación y otros que pasan son absolutamente distintos. Los contextos también son distintos. Exacto. Y la historia también es distinta, porque puede que, si es que nosotros salgamos para allá y yo me relacione con una persona que conozco hace 3 años, es distinto si alguien que recién conozco. O sea, Exacto. como que... Y quizás en algunas son más tímidos y en otras son más desenvueltos, en fin. Sí. Interesante. Oye, Vero... o Iki,
Mira, vámonos un poco al terreno de la terapia. Vale. Porque así fue como nosotros nos conocimos. Sí. Por el dato, un amigo, ¿cierto? Que van a ver este podcast obviamente también y les va a aparecer. Ahí vamos a esperar sus comentarios, ellos no saben de esto. Así que Pero ya lo van a saber. Pero ya lo van a saber. Y así fue como nos conocimos. Me dieron tu dato, ¿cierto? Mira, anda donde la Vero, te va a ayudar con los desafíos que puntualmente yo tenía. Y bueno, hay un análisis obviamente mío que ha sido muy positivo. Espero que tú lo compartas. Eso ya es otro tema. Esta no es la instancia para evaluarlo. Tenemos nuestra sesión en 2 semanas más, creo. Pero ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí en el sentido como del entendimiento de un otro, del acompañamiento y al final como de la terapia para quizás la sanación y también el encuentro de un potencial creativo? Bueno, parte de por qué yo estudié el método RAI tiene que ver con que... ¿En qué consiste el método RAI? El método RAI, bueno, la palabra lo dice, ¿cierto? La sigla. RAI, reconocimiento, aceptación e impacto, que tiene que ver con cómo me reconozco a mí, cómo acepto lo que me pasa, pero no solamente desde un lado como cognitivo, desde el pensamiento, porque vivimos mucho en la mente. Y tenemos otra gran fuente que tiene que ver con el cuerpo. Y el cuerpo no miente. El cuerpo, lo que vivimos y lo que sentimos en el cuerpo es súper inconsciente. Por eso empezar a ser consciente de las sensaciones físicas te permite empezar a tener una parte de ti que muchas veces olvidamos porque nos vamos moviendo como piloto automático a raíz de tu mente. Claro. Pero hay algo importante, el 95% de nuestro día es inconsciente. O sea, mientras yo soy ahora y abro los ojos y estoy contigo, no me veo. Te veo a ti. De nuestro día. ¿Ah? Y en la noche, el 100%. O sea, mientras dormimos, el inconsciente también se apodera. Claro. ¿Cierto? Pero lo que pasa, lo que dice es que hay muchas cosas que se escapan de nuestra conciencia de cómo nos vamos componiendo como ser humano. Claro. Y lo que invita el método RAI, y una de las cosas maravillosas que tiene, es la aceptación a lo que sientes. Una de las cosas que pasa mucho es que las personas teorizan las emociones. Entonces, por ejemplo, no sé, estoy pensando, no, es que estoy triste. ¿Por qué? No, porque me pasó esto y voy a la excusa. Y pensamos que la emoción es súper abstracta. Y ese, corrígeme si no, pero ese es el pensamiento analítico o el pensamiento lineal. Es un pensamiento, claro, analítico, pero el lineal va al pasado, presente, futuro, y así vamos vagando. Pasado, futuro. Por eso, por ejemplo, el estar presente, consciente, nos ayuda a estar aquí con un pensamiento focalizado, por ejemplo. Y lo que te permite el estar acá, el empezar a ser consciente, te permite empezar a darte cuenta de cómo se va sintiendo en tu cuerpo. No hay nada más concreto que una emoción. ¿Por qué? Porque se siente a través de una contracción o una relajación física en tu cuerpo. Y lo vive cada uno de manera diferente, porque se crea a través de tus experiencias y tu propia historia. Claro. Entonces, yo llegué también a los RAI por lo mismo, porque el cuerpo es fundamental. E incluso Nazaret Castellano, que es una neurocientífica, dice que el cuerpo es el primero en saber recibir la información de nuestro entorno. Y por lo tanto tenemos microsegundos a través de reconocer la sensación física para poder elegir cómo actuar frente a una situación. Por lo tanto, si tú empiezas a reconocer qué es lo que pasa en ti con algo que está en tu entorno, tienes ventaja de algunos segundos para poder identificar y elegir cómo reaccionar de la mejor manera frente a este suceso que tienes. Claro. Entonces, yo llegué ahí porque dije, nos pasa que las emociones no las vemos, no las conocemos, y incluso las desvalorizamos, donde le hemos dado mucho poder a la mente. Las desvalorizamos y cuando habláis de eso, Vero, te referís como a la sociedad o a nivel las personas. Histórico-social, a nivel porque histórico-social, creo que claro. También es parte, como primero pienso y luego actúo. Claro. Y Sí, para mí claro. es primero siento, luego actúo. Sí, sí. Y es parte como importante, y es como aceptar que tú eres todo. Tú eres tu contracción,
tú eres tu relajación, tú eres ese pensamiento negativo, Claro. tú eres ese pensamiento positivo, tú eres esa habilidad para poder dar un abrazo a una persona, como también tú eres esa persona que se enoja y eres frío con alguien. Somos todo. Y cuando tú te puedes ver con todo lo que eres, es que puedes darte cuenta y verte como de manera completa. Y eso es algo muy lindo, y eso es algo compasivo y amoroso, que es lo que tiene la terapia Rai, porque desde ahí impacto. Y generalmente lo que hacemos es reaccionar. No elegimos qué acción tener frente a una situación, sino que reaccionamos. O sea, si alguien viene y me pitea el auto, Juan, para que yo me corra, lo primero que digo, ¿qué te pasa? Claro. Y eso estoy reaccionando. Sí. Pero no estoy eligiendo, no me estoy dando cuenta del poder que tenemos las personas de elegir. ¿Sabes cuántas decisiones tomamos en el día? Uf, Adivina. números. Cientos de decisiones, quizás miles, porque algunas son conscientes y otras son inconscientes. Ah, Yo me voy al tiro a las conscientes. interesante. Me imagino que las inconscientes son muchas más. Y las inconscientes no sabría decirte cuántas son. Las conscientes puede que sean quizás menos de 100. Y la otra deben estar todo el rato. O sea, al final yo ahora estoy decidiendo con qué mano tomar el micrófono, si te miro a ti o miro la cámara, no sé, si me muevo el pelo o no, y, en fin, no todo el rato, o sea, quizás millones, no sé. Hicieron Dime un tú. estudio, porque ¿Ya? claramente la cifra exacta es imposible, Mm, pero el promedio de decisiones diarias que tomamos es entre 33.000 a 35.000 decisiones diarias. Mira, 35.000. O sea, tenemos mucho poder. El tema es que hay personas que piensan que no deciden nada. Claro. Y ahí hay un problema y una oportunidad importante. Exacto. Te estás perdiendo de tu potencial y de tu oportunidad. Y por lo tanto, es algo que a mí me maravilla de la terapia Rai, que tiene que ver con focalízate en ti. ¿Te has dado cuenta que cuando nos pasa algo es como, pero es que mira, es que él, es que mi jefe, Sí. es que el mundo, es que es el país? Sí, pero tú, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo viviste tú esto que te está pasando? Ahí está la llave para poder generar un cambio de las cosas que nos pasan. ¿Qué viviste tú? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste ante lo que pasó? Que puede ser algo objetivamente negativo, con una causa y una consecuencia objetivamente quizás mucho más negativa que positiva, pero, Sí, pero que al final depende de uno el tratamiento, el foco que le da eso, ¿no? justamente. Para que o no sea tan negativo o que quizás, dependiendo del suceso, se transforme en algo quizás hasta positivo. Exacto. Entendiendo que hay matices, ¿cierto? Hay cosas que son mucho más complejas que otras. Y a todos nos pasa, somos seres humanos, porque cuando hablamos de lo Rai, tiene que ver con aceptarte con todo lo que eres. Y a veces tenemos pena y a veces nos pasan cosas que Obvio. son súper dolorosas. Y muchas veces nuestras estructuras defensivas dicen, no, sigamos, démosle. Pero estoy triste. Le doy un espacio a la tristeza, la reconozco, permito que la tristeza venga, porque las emociones cuando tú las permites, cuando tú le das un nombre y le das un espacio, se transforman. Oye, Vero, y mira, el otro día hablamos sobre el tema de la perspectiva, que para mí se relaciona también con esto que estamos hablando, que es como, mira, la perspectiva puede ser una cosa, pero es interesante ver cómo esta perspectiva también va como adoptando nuevas formas en la medida que uno también va pasando por etapas, ¿cierto? A lo largo de su vida. Imagino que también pasa en las organizaciones, lo podemos hablar después. Pero vámonos a lo personal, ¿ok? ¿Cómo esta perspectiva va ampliándose o achicándose o quizás permeándose a también los propios cambios, los propios desafíos que las personas van experimentando en la relación con su entorno? Bueno, ahí primero tiene que ver, gran parte tiene que ver con nuestra genética. Nosotros aprendemos a pensar desde las primeras como conexiones neuronales que tenemos, es desde el segundo mes de gestación, en la guata de nuestra madre, en la panza de nuestra madre, desde el segundo mes ya empezamos a conectar nuestras primeras redes neuronales que traen información
genética y a nivel de pensamiento estructural de nuestro sistema base. Entonces, hay una perspectiva que es heredada. Y eso es base. Pero eso no significa que no podamos cambiar. Por eso es muy importante lo que yo te decía, las prácticas intencionadas. Claro. El cerebro necesita la repetición para poder generar nuevas redes neuronales que ayuden a generar un cambio. Pero tiene que generar repetición. Si estás disfrutando de este programa, te invito a que le des me gusta a este video y que también te suscribas a mi canal para no perderte las próximas entrevistas y novedades. Un abrazo. Y primero, para repetir, necesito ser consciente de que algo no está bien. Porque a lo mejor toda mi vida, según mi base genética, es tener miedo. Y para mí funcionó bien. O jamás me pregunté si estaba bien o no. O si lo estaba pasando bien o mal o no. O sea, un escenario de costumbre... Solamente soy. Solamente exacto, hago. Claro. Llego al viernes, al sábado, al domingo y sigue y repite y nunca me cuestiono si lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo y cómo estoy interpretando a mi entorno me hace bien o no. Por eso el primer paso es la conciencia y la pregunta. ¿Me hace bien? ¿Cómo me siento? ¿Estoy bien? No, sabes que no estoy tan bien. Una pregunta que antecede a la acción, al cambio en este caso, si es que algo se quiere cambiar o no. Exacto. Es que para que yo quiera cambiar algo, lo primero que me tengo que preguntar es si estoy bien con esto. Claro. Si me está haciendo bien. Entonces, el primer paso es la inquietud, es la pregunta, es ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Me hace bien? ¿O por qué tengo los problemas que tengo hoy día? ¿Por qué sigo viendo el día nublado cuando está soleado? Claro. ¿Qué pasa? ¿O por qué no puedo ver nada bueno? ¿Sabéis qué me pasa a mí? Como anécdota. Sobre los días. A mí esa gente que dice... Ustedes pueden ser de ellos, pero bueno, en fin. Yo creo que son más los que dicen como el día está bonito, el día está feo. Pero no sé, pues de repente cuando le encontráis como... Bueno, este día está precioso, en verdad. Pero cuando le encontráis algo, el día nublado o el día con lluvia, ¿cachai? Como que igual todos los días pueden ser bonitos, ¿cachai? Depende, obvio, depende de miles de cosas. Y depende de quién, también de la persona y de lo que yo elijo y cómo estoy eligiendo mirar. Pero si yo siempre digo, es feo, y ni siquiera me pregunto, ¿cómo lo cambio? Entonces, tengo que generar y decidir, ¿sabes qué? No me gusta. Y ojo que el lenguaje también, y bueno, es muy cierto también el mantra, como el lenguaje crea realidad. O sea, exacto. Si yo parto el día quizás diciendo, oye, el día está feo, sí. y asumís que el día está feo, probablemente vais a tener un día feo. Sí. ¿Cachai? Mira, es interesante, la psicología positiva es el estudio. Generalmente la psicología estudia la enfermedad, la carencia, el dolor. La psicología positiva estudia la fortaleza. Y es fuerte, en este diplomado nos contaban de que tenemos alrededor de 5 o 6 fortalezas y un montón de debilidades. Lo que hace, yo dije, wow, 5 o 6 fortalezas y todas las debilidades, wow. Pero lo que hace la psicología positiva es enfocarse en potenciar esas fortalezas. Y, bueno, las brechas están, las debilidades están, pero ¿cómo o qué debilidad me permite más potenciar la fortaleza? Y es interesante, es una decisión. ¿Qué es lo que decides tú potenciar hoy día? Ya. ¿La debilidad o tu fortaleza? No significa que no veas lo otro. Obvio. Sino que qué es lo que te permite generar un cambio de visión. Porque no es que venga alguien o venga una situación o algo que tú anhelas para que tú cambies de percepción. Es una decisión personal. Decisión personal. Es una decisión personal y nadie puede entrar ahí. Y esa es la premisa de que todo ser que acompaña a otro en un proceso de aprendizaje y de transformación es lo que tiene que saber. Y a mí me costó y me dolió un montón. Porque a veces tú ves que una persona se está pegando contra la pared y que se está pegando contra la pared y que después viene el salto al vacío. Pero tú no puedes decirle, si tú no lo ves, claro. ¿Cómo le digo? ¿Y te da impotencia? Te da impotencia. Lógico. Pero el aprendizaje es tuyo. Es tu proceso. Tú estás eligiendo la forma y el proceso para poder aprender. Y yo respeto la dignidad de la persona. Yo entro ahí y te digo, mato todo tu aprendizaje. Claro. Oye, Vero, mira, yo estoy medio desesperado por un tema, te lo voy a contar como anécdota.
dentro de los procesos y las rutinas ¿Estás seguro que se puede contar acá? Sí, sí. Ah, sí. Y las rutinas que uno tiene, el último tiempo he estado adoptando harto como el hecho de la escritura, ¿dale? ¿Ya? Me gusta, me encanta. Y escribo, y la escritura, claro, tiene algo muy, muy como de esto de la melancolía, ¿cierto? Como de bajar todo lo que está en la cabeza, procesarlo, sentir, y me encanta. Lo paso muy bien, pero como que siempre tiene que terminar en positivo. Como que me doy cuenta, como que parto escribiendo y algo, ya, sí, he tenido estos temas y el día ha estado así, pero da lo mismo porque al final, y me di cuenta, ¿cachai? Ya llevaba como varias veces seguidas y era como, ¿cómo puede ser posible como que no solamente pueda, como que tengo que terminar como, y es cansador, ¿cachai? Pero, ¿tiene algún tipo de explicación? No, puede haber una tendencia. Según la psicología positiva se dice que nosotros tenemos una tendencia hacia lo positivo. Ya. Y obviamente la colaboración, que es parte de nuestra esencia como ser humano. Pero obviamente los factores en nuestro entorno pueden generar que nuestra tendencia vaya para el otro lado o nos desequilibremos. Ok. Y eso también es un punto. Claro. Porque a veces nos desequilibramos y nos vamos al lado negativo. Claro. O a veces nos desequilibramos y nos vamos solo al lado positivo. Claro. Hay gente que solo ve sus fortalezas. Claro. Y hay gente que ve solo sus debilidades y que no logra ver fortalezas en ellas. Y el tema es el equilibrio. Exacto. Sí. O sea, no estoy diciendo, y aquí nadie evalúa si es bueno o malo. Es. Porque muchas veces cuando le pones al adjetivo calificativo, es cuando te pone una barrera para que tú entres a ver. Si yo pienso que lo que me pasa a mí es malo, ya me voy a contraer a la hora de entrar a ver y ya no me va a gustar. Sí. Porque le estoy poniendo como un color a esta situación. Pero si yo veo que solo es y es parte de cómo soy o cómo estoy siendo, es mucho más amigable entrar a ver. Interesante. Oye, Vero, mira, hablemos de liderazgo. Hablemos de liderazgo. Ya, ¿cómo? A ver, un concepto bien amplio, en verdad, hay diferentes tipos de liderazgo. Pueden haber varios en el mismo día, sí, en una misma somos hora, dinámicos los seres humanos. En una misma hora. Hay algunos que responden a unos objetivos, otros a otros, en fin. Pero ¿cómo se conectan un poco como con todo este quizás acompañamiento potencial también que desde tu rol tratáis como de contagiar o impulsar en un otro? Bueno, el liderazgo que nos mueve como PlayUp tiene que ver con un liderazgo que esté preparado para... Y eso lo vamos a entrar a narrar porque ustedes todavía no ven a Cristian, pero Cristian está en los genes. Es más apasionado que yo. Buenísimo. Así que si lo puedes preguntar ahí, porque... Pero bueno, el liderazgo que nos mueve tiene que ver con un liderazgo que esté preparado para la incertidumbre. Ok. O sea, discúlpame, pero hoy día uno planifica, yo al menos, y esto es lo que me pasa a mí, yo planifico hasta las 12. Ya no planifico el día, hasta las 12, porque tú no sabes lo que va a ocurrir. Okay. Y ocurren demasiadas cosas. Por lo tanto, esto empieza a desarmar una mirada de liderazgo que ya no está sirviendo al contexto en el que estamos. Okay. A veces el líder piensa de que tengo que saberlo todo, pero está cambiando todo. No puedes saberlo todo, es imposible. Y muchas veces les cuesta ser vulnerable con su equipo o decirle no sé. Exacto. Entonces, ¿es bueno decir no sé? Es maravilloso decir no sé. El decir no sé es la puerta para que tú puedas aprender. Claro. Y el tema es que también a nivel histórico, social, hemos aprendido a callar cuando no sabemos. Y tiene una connotación negativa desde el que escucha, del receptor quizás, o puede estar equivocado. Pero decir no sé como que es raro, o sea, no es lo que el otro espera. Depende. Ok. Depende de qué perspectiva. Ya, interesante. Porque claramente el no sé te permite poder aprender. Sí, claro. Si yo no digo no sé... Y lo reconoces, claro, y te genera curiosidad. Claro, y a veces nos mentimos porque, claro, tenemos que mantener un estatus, tenemos que instalar una gestión de la impresión. Claro. Todos nosotros somos seres sociales y nos gusta
no nos gusta. Necesitamos pertenecer a los grupos en los cuales estamos. Claro. Decir no sé es una amenaza a nuestra permanencia en un grupo. Por eso nos cuesta. Porque ¿qué pasa si no sé? Y soy el jefe. Sí, pues. Chuta. Y me pueden echar. Es como el primer pensamiento. Claro. Es como, ¿cómo no sé esto? Si es parte del proceso que llevamos haciendo, no sé, 5 años. Y puedo no saber. Y hay gente que le da terror decir no sé y se queda callado. El tema es que genera errores. El tema es que genera malos entendidos. Por eso parte, y hay varios movimientos que hablan de justamente un líder tiene que ser auténtico. Un líder tiene que ser transformador, pero para ser transformador con otro, primero tiene que transformarse él. El líder tiene que ser, no tiene que hacer. Primero soy. Un líder tiene que ser consciente. Y eso es lo que más nos cuesta. Pero es natural entender que si somos seres sociales y nuestra necesidad básica es pertenecer a los grupos en los cuales estemos, vamos a generar algo que Amy Edmondson llama gestión de la impresión. Y a nosotros nos pasa en los talleres. Bien, vamos a hacer esta dinámica, chicos, entonces se van a formar en grupo. ¿Hay alguna duda? No, todo bien, después, ahí responde. Y después, ¿qué hay que hacer? No, sí, claro. Escuché. Y no nos atrevemos, porque decir eso te pone en riesgo de no estar perteneciendo a este grupo. Total. Y así como el no saber, la inteligencia, el decir algo creativo, por ejemplo, ¿qué pasa si lo que yo estoy y voy a proponer como idea no sirve o es ridícula? O es una mala pregunta, o se ríen. Por ejemplo. Por eso también le tenemos terror al ridículo. Claro. ¡Terror! Y es bueno tenerle cariño al ridículo. O con matices. Es que, ¿sabes qué? Yo veo que hay una diferencia. Ok. Porque generalmente, y es lo que dentro de mi experiencia me ha pasado, como yo tengo como esta parte corporal como bien como construida, de repente hago ejercicios de improvisación en los talleres. Me imagino. Y hay algunos que les gusta y algunos que a nivel creativo se... Y lo hablamos porque yo trato de mostrar lo que aparece, porque destensiona el ambiente. Cuando tú ves algo y lo muestras, destensiona. Sí. Y me dicen, no, es que me da terror al ridículo, es que ¿qué pasa si...? Y yo veo y observo que tiene mucho que ver con el nivel de conciencia de cómo tú eres. Yeah. Porque el ridículo es exponerte frente a las otras personas a ser criticado, a ser juzgado o rechazado. Claro. Pero cuando tu entorno es seguro... Cuando tú te sientes seguro en un entorno, no tengo la sensación de ridículo. La sensación de ridículo tiene que ver con la sensación de amenaza del entorno. Interesante. Y con la sensación o con el nivel de conocimiento de quién soy yo. Yo creo que se conjugan las dos cosas. No, claro, sí. Como, oye, yo sé cómo es mi cuerpo, yo sé que bailo mal, o yo sé que canto pésimo, pero me gusta, lo voy a hacer igual. Obvio. Creo que entra con el nivel de conocimiento, pero también con un ambiente que sea seguro para ti, donde no sienta la amenaza de serme juzgado, rechazado, criticado, o que me vayan a excluir del grupo porque algo mal. Entonces, ahí el líder, hablando de tu pregunta también, tiene harta pega, porque tengo que generar espacios en donde la confianza esté. Y la confianza para todo ser humano, no solo líder, todo ser humano es clave. Sin confianza no vivimos. O sea, no puedo estar más de acuerdo. Creo que eso no quita que la confianza sea difícil de encontrar, ¿cierto? Se construye. Se construye, claro. Sí. Y sí, pues, es un pilar base como para poder vivir bien en el fondo. Y ya después de eso vienen varias cosas. Oye, Vero, y ya como para ir terminando esta primera parte de la conversa, me gustaría saber... Bueno, hemos tocado hartas cosas, pero así como en resumen de la Vicky o la Vero Vera, ¿cierto? Que hace hartas cosas, que tiene muchas pasiones, muchos hobbies, como todo un poco relacionado con lo mismo, pero al mismo tiempo es bien holístico. ¿Cuál es tu visión, Vero? ¿Cuál es tu visión del mundo? En el fondo,
¿Por qué lo que tú haces crees que le hace bien al mundo y por qué de algún modo también crees que sería bueno que todos en su justa medida puedan escuchar esta conversa? Quizá? Wow, ¿cómo te resumo esto en, en 30 segundos? Desafío. Mira, yo creo, y a veces pasa, de hecho hoy día estábamos hablando con Cristian en la mañana de eso. Cristian me dice, oye, súper alentador escuchar las noticias. Como que uno, no sé, entre las redes sociales o el televisor, y uno dice, mejor no salgo, me quedo acá en la casa acostadita y que no entre nadie. Porque están pasando hartas cosas. Sí. Están pasando hartas cosas, no solamente a nivel delictual, sino que se están moviendo un montón de cosas. No es un año que está siendo fácil. Es un año, yo lo catalogo como un año fuerte, profundo, que nos está invitando a mirarnos como desde otra perspectiva. Y yo creo que ahí tenemos mucho poder, yo insisto. Todas las personas tenemos un tremendo poder. Tú eliges ver la noticia. Tú eliges, sí, esto es lo que está pasando, pero ¿cómo elijo yo construir mi día? ¿Estoy teniendo una vida de calidad? ¿O cuando salgo de vacaciones y se terminan, digo, volver a la triste realidad? O sea, la verdad es que yo creo profundamente que las personas podemos tener una mejor calidad de vida. No tenemos que sobrevivir, podemos vivir. Y creo que eso es una elección personal. Y cuando voy a una organización o cuando acompaño a una persona, creo profundamente en la habilidad y en el poder que tienes como persona, que tú puedes decidir, que tú puedes llegar a lo que tú quieres. Pero primero es ser consciente, es viajar, y en un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, no es lineal. No es lineal. Ojalá fuera lineal, pero no lo es. Das 5 pasos adelante y das 10 para atrás, pero siempre avanzas. Aunque uno no lo vea, los procesos de los seres humanos no son lineales. Son así, sí. Ni siquiera arriba abajo, horizontal y así. Sí. Son un caos. Y adivina qué, las organizaciones están construidas por personas. Y a veces nos pasa. Ya, pero quiero resultados. Sí, pero con un taller de 2 horas es imposible. Yo con un taller de 2 horas te puedo sensibilizar, pero no puedo cambiar la cultura de tu organización. Absolutamente. Y entiendo, el lenguaje organizacional es numérico. Por lo tanto, tenemos la obligación, las personas que acompañamos una organización, a hablar en términos numéricos y tratar de medir lo mejor y lo que más podamos medir. Pero también tenemos que entender que los procesos de las personas son caóticos. Y que por más que yo quiera, es una decisión personal. Y a mí me mueve eso. Y lo he dicho varias veces. Cuando yo deje de creer en las personas, sé que va a ser el día que me voy a tener que retirar. Claro. Pero no creo que suceda. Porque mientras más pasa el tiempo, más creo en las personas y creo que podemos generar otra vida. Entiendo, esto es lo que te están diciendo de afuera. Pero ¿qué decides tú? ¿Qué va a ser tu día y tu vida? La mayoría, y sé que es lo último, pero hicieron un estudio de gente que está por morir. Y parte del porcentaje alto dice que volvería a vivir la vida de otra manera. Claro. Y ahora que lo estamos viviendo, tenemos la oportunidad de hacerlo. Sí. Y eso es lo que por lo menos a mí me motiva y es mi servicio. Y es mi misión y es mi amor a estar aquí. Bonito. Gracias, Vero. Te pasaste. Un gusto.